Muy buenas noches, mi nombre es Claudia Magdalena Gauna Flores, radico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de México la carrera de Biotecnología y esta es la asignatura de Biología Celular, la unidad 1, la célula, y voy a presentarles mi evidencia de aprendizaje descubriendo el transporte en masa. Transporte en masa. El transporte en masa es un proceso que permite el movimiento de partículas más grandes o macromoléculas o de grandes cantidades de partículas más pequeñas. Esto es ya sea dentro o fuera de la célula y esto se realiza mediante la membrana celular, para lo cual se requiere una gran cantidad de energía. Estos mecanismos implican encerrar las sustancias que van a ser transportadas en sus propios glóbulos pequeños de membrana que pueden desprenderse o fusionarse o adherirse con la membrana plasmática. Esto para poder transportar las sustancias a través de ella. Endocitosis. Endocitosis es una palabra que viene de los vocablos endo, que significa interno, y citosis, que significa mecanismo de transporte. Entonces podemos comprender a la endocitosis como un mecanismo de transporte interno. Este es el término que se utiliza, se emplea para nombrar los diferentes tipos de transporte activo por medio del cual se introducen partículas en una célula. Estas se encierran en vesículas de membrana plasmática. Existen variaciones de la endocitosis, pero todas siguen un proceso básico o igual. En primer lugar, la membrana plasmática de la célula se invagina. Esto quiere decir que se pliega hacia adentro para posteriormente formar un bolsillo alrededor de la partícula que es el objetivo. Entonces, el bolsillo se desprende con la ayuda de algunas proteínas especializadas y atrapa a la partícula en una vesícula o vacuola recién creada dentro de la célula. La endocitosis se puede subdividir en las siguientes categorías: fagocitosis, pinocitosis, endocitosis mediada por receptores y la exocitosis. Fagocitosis. La fagocitosis es conocida como la alimentación celular. En esta forma de endocitosis se introducen partículas grandes como células o restos celulares dentro de la célula. Como podemos ver en la imagen, está la partícula grande en el exterior celular y es atrapada por la membrana plasmática. Cuando logra encerrarla o rodearla completamente, se forma lo que es esta vacuola alimenticia. Pinocitosis. La pinocitosis de esta palabra viene de beber celular y es una forma de endocitosis en donde una célula absorbe pequeñas cantidades de líquido extracelular. Esto se presenta en muchos tipos de células y esto ocurre continuamente, ya que la célula toma muestras una y otra vez del líquido circundante para obtener todos los nutrientes y demás moléculas que se encuentran ahí presentes. El material que es pinocitado se almacena en vesículas más pequeñas, mucho más pequeñas que la que se forma en la fagocitosis, que es una vacuola alimenticia. Como podemos ver en la imagen, se encuentran ahí en el exterior celular estas pequeñas moléculas que son atrapadas y al desprenderse forman estas vesículas. Endocitosis mediada por receptores. En esta forma de endocitosis es donde las proteínas receptoras en la superficie de la célula se emplean para capturar una molécula específica, que es la llamada molécula objetivo. Los receptores, que son proteínas transmembranales, se agrupan en regiones de la membrana plasmática, conocida como fosas revestidas. La claratina es la proteína de revestimiento que más se ha estudiado. Cuando los receptores se adhieren a su molécula objetivo es cuando se inicia la endocitosis.
y los receptores, junto con las moléculas que tiene adheridas, se absorben hacia la célula en una vesícula. Las proteínas de revestimiento participan en este proceso al darle a la vesícula su forma redonda y le ayudan a desprenderse de la membrana. La endocitosis mediada por receptor permite que las células puedan absorber grandes cantidades de moléculas que son relativamente escasas. Como podemos ver en la imagen, ahí se encuentran las endocitosis mediadas por receptores. Estas ahí se ven adheridas para formar la vesícula receptor. Exocitosis. La palabra exocitosis viene de los vocablos exo, que significa externo, y citosis, que significa mecanismo de transporte. Entonces sería esto como un mecanismo de transporte externo. En esta forma de transporte en masa es donde los materiales que son transportados desde el interior se van hacia el exterior celular. Esto se lleva a cabo por medio de vesículas cubiertas de membrana que se fusionan con la membrana plasmática. Entonces las células deben ingerir cierta cantidad de moléculas como los nutrientes, pero a su vez también deben liberar algunas otras que son desechos como hormonas y proteínas. En conclusión, podemos decir que el transporte en masa es ese proceso que permite el movimiento de las partículas, ya sea de las que son más grandes o de unas más pequeñas, pero en grandes cantidades, ya sea dentro o fuera de la célula. Esto lo lleva a cabo a través de la membrana celular. Para poder realizar este proceso se requiere de una gran cantidad de energía. Eso lo podemos entender como algo que atrapa de forma completa a estos tejidos del cuerpo, buscando patógenos, células moribundas y muertas y otras cosas indeseables. Cuando encuentra estos, no los destruye, como les comento, sino que lo devora. Entonces, para recuperar estas macromoléculas valiosas para que el cuerpo las pueda volver a usar. En el caso de organismos patógenos o extraños, esto permite que pueda alertar a otras células de estas presencias y se pueda activar una respuesta inmunitaria. Gracias.